En medio de la crisis climática en curso y con la confirmación de que julio fue el más caluroso de la Tierra desde que se tienen registros, además con la cumbre amazónica en curso, este miércoles se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El respeto de su identidad y derechos no se puede disociar en numerosas ocasiones con respecto a los espacios naturales en los que viven, una realidad que se ve especialmente en la Amazonía, donde los pueblos indígenas se ven directamente afectados por los problemas que tienen que ver con la deforestación y la explotación de los recursos. Para ahondar en esta problemática vamos a conversar con Vladimir Pinto. Él es miembro de Amazon Watch y coordinador de campo con un trabajo directo con poblaciones indígenas en Perú. Muchísimas gracias, Vladimir, por estar con nosotros. Voy a empezar a preguntarle, Vladimir, durante la primera jornada de la cumbre amazónica hubo protestas de los pueblos indígenas exigiendo protección de la selva y el freno a las políticas extractivistas. ¿Cómo están afectando estas prácticas a estos pueblos? Bueno, desde siempre los pueblos indígenas han sido los grandes afectados por las políticas extractivistas. Tenemos historias de daños históricos por el petróleo en la selva peruana y la selva de Ecuador, con áreas degradadas, contaminadas desde hace 50 años y que siguen siendo contaminadas hoy en día en el caso de Perú. Una extensa región del país que cruza de la Amazonía hacia la costa, con derrames constantes del oleoducto de petróleo, con pasivos históricos no resueltos. Entonces es una situación gravísima que ahora se podría agravar mucho más por las intenciones de los estados, de algunos estados, de ampliar la frontera petrolera y encima ampliarlo a la actividad minera, ¿no? Es una enorme preocupación que los pueblos indígenas han manifestado de manera muy clara en esta cumbre y lo vienen haciendo hace muchos años. Quisiera preguntarle por Ecuador, si es tan amable, porque está muy latente la polémica sobre el Parque Nacional del Yasuní, con una consulta en torno a la explotación de los recursos de esta zona amazónica. ¿Cuáles son los problemas que puede presentar o que ya presenta la explotación de hidrocarburos en ese lugar y qué es lo que se está jugando Ecuador al final? Sí, en Ecuador estamos hablando de la destrucción de la Amazonía con el petróleo, pero en el caso del Yasuní en particular es un asunto de vida o muerte para los pueblos indígenas que habitan en esta zona. Los pueblos en situación de aislamiento voluntario tienen una situación de extrema vulnerabilidad frente al contacto con las poblaciones foráneas por razones de falta de inmunidades a diversas enfermedades, por el hecho de que pueden ser destruidos por actividades ilegales que ingresan una vez que se abren las fronteras hacia sus territorios. Entonces están en una situación muy, muy grave y por eso es que la Asamblea de los Pueblos aquí en Belén se ha manifestado claramente en respaldo a la defensa del Yasuní y llamando al voto por el sí al Yasuní la próxima semana. Bueno, también en esa primera jornada en Belém, allí donde usted estaba, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, propuso que se creara un tribunal exclusivo para hablar de crímenes ambientales en la Amazonía, así como la creación también de una especie de OTAN amazónica, si se puede llamar de esa manera. ¿Usted ve viables esas propuestas? Son interesantes, ¿no? Los grupos de la sociedad civil y de los pueblos indígenas han hablado de la necesidad de que se elimine toda esta situación de los crímenes ambientales con una acción coordinada de los estados. Estamos en un momento donde ya se puede hablar de una situación panamazónica por las redes de criminalidad organizada que rebasan la capacidad de los países. Y además hay delitos vinculados o daños vinculados como decía, actividades históricas de empresas que en muchos casos han actuado impunemente, ¿no? Uno de los reclamos que se han exigido desde la sociedad civil también ha sido el juzgamiento de estas empresas en sus países de origen. Aunque se hayan retirado de nuestros países del sur, los estados deberían comprometerse a establecer, los estados de origen de estas empresas deberían comprometerse a establecer algún mecanismo para evitar que estos daños queden impunes, ¿no? Entonces sí vemos con expectativa que se abran estos debates en los espacios de los estados, aunque lamentablemente ninguna de estas propuestas se refleja con fuerza en los acuerdos que han adoptado en conjunto.
Bueno, esto siempre ha sido una discusión además del norte global versus el sur global y quisiera preguntarle si usted desde las conversaciones y desde su experiencia con el activismo piensa que se están implicando lo suficiente las naciones más ricas o si está recayendo el peso exclusivamente en los países que comparten la cuenca del que es el río más caudaloso del mundo. Sí, yo creo que en general el norte, los países del norte y los gobiernos de nuestros países tienen que recoger el sentido de urgencia y de emergencia climática que estamos viviendo. Es algo que los científicos han dicho reiteradamente, no podemos seguir en este ritmo, no podemos seguir con las mismas prácticas. Hoy tenemos un gobierno que por lo menos ha puesto el tema sobre la mesa, ya no continuar con combustibles fósiles en la Amazonía, y esperábamos un mensaje más claro de los gobiernos en torno al pronunciamiento, que no dice nada sobre eso, ¿no? Dice que van a seguir analizando la sostenibilidad de estas actividades hacia el futuro, lo cual es un absurdo porque son actividades que en sí mismas son insostenibles en un bioma como la Amazonía, lo cual está largamente demostrado por las lamentables experiencias que vivimos los países andino-amazónicos, ¿no? Entonces, creo que a los países del norte, en todo caso, les corresponde no apoyar este tipo de iniciativas que impliquen ampliar las fronteras extractivas. Y esto es una exigencia que se la hacemos a los gobiernos, pero también a las entidades financieras que ponen los recursos para que estas actividades sigan desarrollándose y destruyendo la Amazonía, aun cuando sea en contra de la voluntad de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces es algo que es un reclamo a todos, que nos corresponde a todos, a los gobiernos aquí, a la sociedad civil exigirlo. Los pueblos indígenas ya lo han puesto en agenda y esperamos que los países del norte entiendan también esta situación y dejen de invertir en proyectos que implican destrucción del Amazonas. Por supuesto, Vladimir, que hoy, siendo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, yo quisiera preguntarle a usted que ha trabajado tanto con ellos, ¿cuál es su perspectiva del asunto? ¿Cuáles son los más afectados? Bueno, lamentablemente en nuestros países vivimos un momento muy trágico, ¿no? Hoy no tenemos mucho que celebrar, tenemos situaciones donde las agendas históricas de los pueblos indígenas siguen pendientes, la titulación de sus territorios en muchísimos casos, la protección efectiva de estos territorios que aunque estén titulados siguen siendo agredidos por diversos actores, el respeto a la consulta previa y al consentimiento de estos pueblos, porque se supone que los estados deberían incorporarlos como sujetos de derecho colectivo, como pueblos que participan en el diseño de las políticas de desarrollo del país y que ven recogidas sus propuestas en esas políticas de desarrollo. Nada de eso está sucediendo. Por el contrario, tenemos una situación más bien de retroceso muy grave, lo que ha pasado en Brasil con estas normas del marco temporal que recortan o pretenden recortar el tiempo de reconocimiento de los títulos indígenas, la situación que vivimos en Perú con la muerte constante de defensores ambientales afectados por actividades ilegales, lo que está pasando en el Yasuní, ¿no? Que el gobierno pretende seguir explorando estas áreas. No solo en el Ecuador vivimos esta situación de crisis sobre los pueblos en aislamiento, en Perú también lamentablemente hay muchas autoridades, sobre todo de gobiernos subnacionales, pero también del Congreso de la República, que pretenden eliminar las reservas que hemos creado para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario durante décadas, con un enorme esfuerzo de las organizaciones indígenas que han luchado por eso, ¿no? Entonces, vivimos tiempos difíciles, como siempre, y esperamos que, aunque hay muchas citas y llamados a la inclusión de los pueblos indígenas, también en esta declaración de los presidentes, esto se convierta en algo consistente y que implique un cambio, ¿no? Pues No se ve eso, lamentablemente, en la declaración. Se ve más una cuestión general y lírica. lo cual es decepcionante, Vladimir, pero yo le agradezco porque en las zonas urbanas es difícil entender lo que realmente está pasando y cuánto dependemos de este foco de la humanidad que es la Amazonía. Muchas gracias a ustedes, Vladimir Pinto, miembro de Amazon Watch y coordinador de Campo Perú, gran trabajador activo con los pueblos indígenas amazónicos en Perú. Que tenga un feliz día. Muchas gracias. A nuestros televidentes el agradecimiento como siempre por estar con nosotros. Quédense, ya volvemos con más contenidos.